Buenos días. Hoy iniciaremos nuestra cuarta lección del curso de comunicación. En ese sentido es importante recordar los temas vistos anteriormente, específicamente en el área de la sintaxis, ya que ahí vimos la clase anterior, los sintagmas. Hablamos del sintagma nominal y del sintagma preposicional. Es importante recordar esto, ya que si nosotros no hacemos estudio o revisión de estos temas, pues quizás será un poco más complejo entender los temas del día de hoy. El sintagma, como habíamos dicho, es una parte de la oración, es una parte de la estructura de la oración, ¿sí? Ya sea una oración compuesta, una oración simple, una oración yuxtapuesta. Tenemos que entender cuáles son estos componentes. También para esto, alumno, te pido que revises y elabores tus ejercicios, así como también tus autoevaluaciones. Bueno, dicho esto, empecemos con la cuarta lección. En ese sentido, hoy vamos a hablar del sintagma adjetival, del sintagma adverbial y del sintagma verbal. Así como también, adelanto, veremos lo que es la morfología y también cuáles son las partes de la morfología. El sintagma adjetival, como dice ahí, también llamado sintagma adjetivo, es un grupo sintáctico que forma el adjetivo con sus complementos. Al igual que ocurre en el sintagma nominal, en el sintagma adjetival puede ser muy sencillo solo el núcleo o estar dotado de varios adyacentes. Es decir, que según la estructura que vemos en la pantalla, nosotros podemos estructurar un sintagma adjetival con un cuantificador, un núcleo y un complemento del adjetivo. En este caso, podemos carecer de cuantificador, podemos carecer de complemento del adjetivo, pero nunca de núcleo. El núcleo sí es obligado que vaya en nuestro sintagma adjetival. Ahora bien, los componentes del sintagma, ¿cuáles son estos? El cuantificador, el núcleo y el complemento del adjetivo. En cuanto al cuantificador, lo que hace es que nos modifica el adjetivo. Muchas veces, o las más de las veces, el cuantificador es un adverbio, ¿sí? Que nos va a expresar un grado, intensidad, ¿sí? Anexada a la cualidad que ya tiene el adjetivo. En este caso, tenemos como ejemplo muy cansado. Nuestro cuantificador es muy, es decir, ya tiene una calificación el adjetivo con cansado, pero lo que estamos haciendo es darle un mayor grado de cansancio a la persona de la cual se esté hablando. En el caso del núcleo, el núcleo es un adjetivo calificativo y se le da el nombre de sintagma. Este es al que se le da el nombre del sintagma. En este caso tenemos el ejemplo, está cansado. ¿Quién está cumpliendo como núcleo? Cansado. Está cumpliendo como un cuantificador. En este caso, pues también es un adverbio o bien puede pasar por una preposición. Complemento del adjetivo. El complemento del adjetivo es un sintagma preposicional que complementa al adjetivo y tendrá la estructura que hemos estudiado antes. Es decir, un complemento de adjetivo podrá ser un sintagma preposicional con la estructura ya conocida desde antes. Funciones del sintagma adjetival. ¿Qué funciones tiene? Esto es quizá lo importante, saber ubicar dentro de un texto, dentro de una oración, dentro de un párrafo, bueno, pues dónde está el sintagma adjetival. En este sentido se encuentra dentro de un sintagma nominal y hace la función de sintagma adjetival y bueno, también es un adyacente del núcleo, es decir, siempre va coaligado al núcleo. En este caso decimos, ponte la camisa nueva. En este sentido, el sintagma adjetival es nueva. Ese es nuestro sintagma adjetival. No tuvo cuantificador ni tuvo complemento. Simplemente apareció únicamente el núcleo. Si está dentro de un sintagma verbal, ¿no? O un sintagma preposicional, también encontramos que desempeña diversas funciones, como cuáles, como la de atributo. Atributo lo vamos a abreviar con las siglas AT mayúsculas, que en realidad es un predicado nominal. Ejemplo, Paco está enfermo. Aquí está funcionando como atributo de qué? De la enfermedad de Paco. ¿Sí?
es decir, únicamente está funcionando dándole la categoría de enfermedad o de que está Paco enfermo, ¿sí? En este sentido, bueno, pues vamos a encontrar que va con su cuantificador, está enfermo. También sirve como complemento predicativo, ¿sí? Y en este sentido es un predicado verbal, atribuye una cualidad al sujeto de la oración. El ejemplo que tenemos es, vivo muy feliz contigo. En este caso, el sintagma adjetival es muy feliz. Dentro de la oración, vivo muy feliz contigo, ¿sí? En este sentido, sí va acompañado de su cuantificador, ¿no? Que en este caso es muy. Complemento predicativo del complemento directo. Es un predicado verbal, atribuye la cualidad de complemento directo a la oración o de la oración. El ejemplo que tenemos aquí es el coche tiene pinchada una rueda, ¿sí? Es decir, está funcionando como un complemento predicativo de el coche. Es decir, pinchada está funcionando como sintagma adjetival únicamente. Es decir, tampoco tiene ni cuantificador y tampoco tiene, y sí tiene complemento, que en este caso es una rueda. Ahora hablemos del sintagma adverbial. Los sintagmas adverbiales son, como bien nos indica su propio nombre, aquellos sintagmas cuyo núcleo lo desempeña un adverbio, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué es un adverbio o cómo funciona un adverbio? Un adverbio es aquella parte de la oración que nos puede denotar cantidad, nos puede denotar intensidad o grado, ¿ok? Eso es la función de un adverbio. En este sentido, la estructura que vamos a utilizar en el sintagma adverbial será un cuantificador, un núcleo y un complemento de adverbio. En este caso, al igual que en el anterior, al igual que en el sintagma adjetival, también podemos carecer del cuantificador y podemos carecer del complemento de adverbio. Es decir, con que únicamente ubiquemos el núcleo o coloquemos un núcleo, se da la función de sintagma adverbial, sin la necesidad de tener toda la estructura completa. Ahora pues, veamos los componentes del sintagma. El cuantificador, pues puede aparecer modificando el adverbio y es otro adverbio, ¿sí? Los cuantificadores tomemos en cuenta que siempre o casi siempre serán adverbios. En el caso del mismo sintagma adverbial también puede ser un adverbio. Aquí dice, el ejemplo puede ser, llegó bastante tarde. Ya bastante está fungiendo como cuantificador, dado que tarde es un adverbio, ¿sí? O sea, de tardanza. Entonces, bastante está fungiendo como el cuantificador en la expresión llegó bastante tarde. El núcleo, en el caso del núcleo, bueno, pues ya dijimos, siempre un adverbio con contenido léxico, con criterio semántico. Y bueno, los adverbios se clasifican en varios grupos, los que determinan lugar, los que determinan tiempo, los que determinan modo, cantidad o inclusive negación. En este ejemplo de núcleo del componente del sintagma tenemos llegó pronto, es decir, ahí pronto está haciendo la de núcleo del sintagma adverbial. En este caso no cuenta con cuantificador. En el caso del complemento del adverbio, es en la mayoría de los casos un sintagma preposicional que complementa el adverbio y tendrá la estructura que hemos estudiado en los sintagmas preposicionales. Si no recuerdas esta estructura, te pido que revises tus anotaciones de la sesión anterior. En este caso tenemos como ejemplo, vivo lejos de la costa, ¿sí? Aquí el que está fungiendo como complemento del adverbio es de la costa, ¿sí? Lejos es el adverbio o núcleo, y bueno, pues de la costa es un sintagma preposicional, ¿no? Ahí está inclusive acompañado de esta preposición que es de, que está sirviendo también como nexo para unir los dos sintagmas dentro de la oración. Otro adverbio puede ser hoy lunes. Lunes funge también como adverbio, también puede ser un complemento. En este caso, bueno, pues está especificando el día que se está hablando, ¿no? Y también tenemos una proposición, ¿sí?, subordinada,
que en este caso tendríamos el ejemplo de allí donde se cruzan los caminos. ¿Qué es lo que está subordinado? Donde se cruzan los caminos. Ese también puede ser un complemento de adverbio. En este caso el adverbio es allí. También tenemos un indefinido mismo con cierto valor enfático. Ahora mismo. ¿Sí? En este caso también mismo está confiando como complemento del adverbio. Algunos adverbios de lugar y tiempo admiten un sintagma nominal antepuesto. Es decir, que no necesariamente el componente del sintagma tiene que ir en la última parte de la oración, sino también puede ser adelante o antepuesto a un sintagma nominal o funcionando como sintagma nominal. En este caso tenemos los ejemplos de río arriba, cuesta abajo. ¿Sí? Mar adentro, muchos años después, 2 metros más. Es decir, aquí el sintagma nominal nos está haciendo la función del complemento del adverbio. Más es un adverbio en el caso de 2 metros más, el sintagma nominal sería 2 metros. Muchos años después sería el adverbio o núcleo, y quien está fungiendo como sintagma nominal antepuesto es muchos años. También el caso de mar adentro, adentro está fungiendo como núcleo, y en el caso de mar está fungiendo como el complemento, como sintagma nominal antepuesto. Lo mismo el caso de río arriba, cuesta abajo. Funciones del sintagma adverbial, es decir, cuándo está funcionando. Funciona como complemento circunstancial. Ejemplo, hemos quedado demasiado temprano. Aquí el que está fungiendo como complemento circunstancial es el sintagma adverbial demasiado temprano. ¿Ok? También como complemento de adjetivo. Es fácilmente irritable. El adverbio fácilmente está fungiendo como complemento del adjetivo irritable. Dice complemento de adverbio. Ejemplo, es muy poco solidaria. Muy está fungiendo como el complemento del adverbio poco. ¿Sí? Le está dando un grado mayor de poca solidaridad, bueno, a cierto personaje, etc. Atributo también funciona como atributo. En este caso nuestro ejemplo sería, eso está muy bien. Muy bien es este atributo, este complemento. Y complemento oracional. Algunos adverbios actúan cambiando la modalidad oracional. Quizás llueva esta tarde. Aquí es decir, está complementando esta oración, que puede ser llueva esta tarde, no, es quizás. El sintagma verbal. Ahora hablemos del sintagma verbal. En el caso del sintagma verbal es junto con el sintagma nominal constituye inmediato, es un constituyente inmediato de la oración. Está formado por el verbo, que es el núcleo, y que por lo tanto le da el nombre de sintagma. Acordemos que esto es lo que le da el nombre, excepto en el sintagma preposicional, ahí no necesariamente le da el nombre. Y por los complementos verbales, que si el verbo es intransitivo puede faltar. Su función es la de predicado, porque indica lo que se dice o se predica del sujeto, con el cual concuerda en número y persona. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que el sintagma verbal va a ir en concordancia con el sintagma nominal, ya que éste concordará en tiempo, en número y en persona. También es importante tomar en cuenta que si el verbo está en forma intransitiva, puede faltar, no es indispensable, y también hay que tomar en cuenta que su función será de predicado, es decir, complementará al sintagma nominal, es decir, a una palabra predicativa o propia. El verbo conjugado es el único elemento indispensable de la oración, pues el sujeto puede faltar. Sí, ciertamente. Si nosotros decimos la casa, pues vamos, en sí, por sí misma la expresión no tiene sentido. Pero si nosotros decimos la casa es verde o la casa es grande, el verbo estar es el que le está dando, digamos, una modalidad, le está dando una funcionalidad a esa oración. Yo puedo decir está grande y bueno, ya se podría entender que muchísimas cosas son grandes, aún así faltando el sintagma nominal la casa. Ejemplos de esto tenemos darse cuenta, echar en falta.
Todas ellas se analizan con un único verbo. En este caso es darse y echar. ¿Cuál es la estructura de nuestro sintagma verbal? Bueno, pues al funcionar como predicado nominal, es decir, complementar al sintagma nominal, nuestra estructura es núcleo, que es un verbo copulativo o semicopulativo. ¿Qué es copulativo o semicopulativo? El que sea copulativo o semicopulativo es que complementará y estará en concordancia, se unirá a nuestro sintagma nominal o bien el sujeto. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de un verbo copulativo o semicopulativo, que busca unión o alternancia, o concordancia más bien, en número, persona y modo. ¿Con quién? Con el sintagma nominal. Esto no lo olvides. También lleva un atributo, ¿sí? Que ya hablamos que puede ser un atributo, y también puede tener complementos. En este caso puede faltar por lo menos los complementos e inclusive en algunas ocasiones los atributos. Es decir, el sintagma verbal puede funcionar únicamente con su núcleo. Componentes del sintagma, vamos a ver de cómo, cómo se complementa cómo se compone este sintagma. Tenemos el núcleo. ¿Qué puede ser núcleo? Núcleo puede ser los verbos copulativos. ¿Como cuáles? Ser, estar, el verbo ser o estar, y el verbo parecer. En el caso del verbo ser, ¿qué nos señala? Señala una cualidad en sentido amplio. La película es agradable. También podemos decir la película. En el caso de abajo, el verbo estar dice, refiere a una cualidad adquisitiva que puede cesar, es decir, que se puede acabar. Su madre está enferma. ¿Sí? Es decir, su madre en algún momento podrá dejar de estar enferma. En el caso del verbo parecer, indica la apariencia de la realidad. Parece triste. ¿Sí? Es decir, estos tres verbos son copulativos. ¿Sí? Se unen al sintagma nominal, pero ciertamente también tienen ciertas cualidades. Los verbos que normalmente funcionan como copulativos pueden tener usos predicativos en determinados contextos, en los cuales se cargan de significado. En estos casos no llevan atributo. ¿Qué quiere decir esto? Que también les podemos dar otra orientación a los verbos anteriormente explicados, es decir, el ser, estar y el parecer. El ser, el verbo ser dice existir, tener, lugar, suceder. Dice, el concierto fue en el Teatro Central. Fue en el Teatro Central. En el caso de estar, dice permanecer, estar presente. El libro no está en la biblioteca. ¿Sí? Y en el caso de parecer, tener predicado o apariencia. El niño parece hablar. Es decir, aquí encontramos otra manera en la cual podemos darle sentido a estos verbos copulativos, ser, estar o parecer. Los verbos semicopulativos pueden ser resultar, ponerse y sentirse. En este caso, esos son los que pueden fungir como semicopulativos. Los componentes del sintagma. Los componentes del sintagma son el atributo, también, hay que recordar que puede ser el atributo, que en este caso complementa el significado del sujeto, puede sustituirse, es imprescindible en la oración, sin el cual sería agramatical. Es decir, no necesariamente tiene que contar el sintagma verbal con el atributo. Esas oraciones sean atributivas o copulativas, vamos a ver estos ejemplos, o ese tipo de oraciones. En el caso de fungir como complemento circunstancial, dice, esta tarde estoy muy contenta. Es decir, aquí el atributo es esta tarde. Para hacer complemento indirecto puede ser, tu dibujo me pareció precioso. ¿Sí? Aquí está cumpliendo como un complemento indirecto, me pareció precioso. Nunca pueden llevar complemento directo, nunca llevarán o complemento predicativo. ¿Ok? Una vez que hemos terminado con esta parte de los sintagmas, alumno, es muy importante que retomes que fueron tres sintagmas los que revisamos el día de hoy
y que fueron 2 sintagmas los que revisamos la sesión anterior. En este caso estamos hablando de 5 sintagmas. El sintagma nominal, preposicional, adjetival, adverbial y verbal. Su uso, ¿sí?, es importante en el sentido de que tú tendrás que ubicar, ¿sí?, en tu examen, al momento de realizar tu examen, esas partes dentro de la oración, ¿sí? En buena medida, parte de los reactivos que usted tendrás que responder en tu examen es ubicar esas partes, ¿sí?, dentro de algunas oraciones. Para eso te pido que complementes tus ejercicios y tu prueba de autoevaluación. Otra cosa que es importante y que no debes de olvidar del funcionamiento de los sintagmas es que le dan sentido a la oración. Es decir, entender el sintagma es comenzar a crearte herramientas para que mejores la redacción. Recuerda, alumno, que tú tendrás que elaborar un ensayo en la segunda fase de tu examen, ¿sí? Es decir, en la prueba de desarrollo escrito, de expresión escrita, tendrás que elaborar un ensayo en el cual tendrás que poner en práctica el funcionamiento de los sintagmas. ¿Con qué finalidad o cuál es la utilidad de esto? La utilidad o finalidad de esto es que tú en algún momento puedas escribir correctamente y lo puedas demostrar, dado que es una de las competencias que tú tendrás que demostrar en el área de expresión escrita. Ya más para finalizar el tema de los sintagmas, me gustaría que tomaras en cuenta las estructuras, ¿sí?, que pensaras en ellas, que pensaras cuándo se combinan, y esto lo puedes realizar en la vida cotidiana. Un ejercicio que te puedo proponer es que tomes un periódico y empieces a buscar dentro de los textos, dentro de una nota periodística, ¿no?, dentro de un artículo, dentro del editorial, bueno, pues donde el autor empezó a utilizar el sintagma, si lo utilizó, si no lo utilizó de forma correcta, ¿no?, en qué manera lo utilizó, qué combinaciones de sintagmas lleva a cabo. Esa es una buena forma en la cual tú puedes ejercitar estos sintagmas, el conocimiento y el reconocimiento de estos sintagmas. ¿Ok? Ahora bien, empecemos con la morfología. ¿Qué es la morfología? Dice que es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar las unidades de la misma, las clases de palabras a las que da lugar, la morfología flexiva, y la formación de nuevas palabras, la morfología léxica. Es decir, la morfología estudia el origen de las palabras y cómo estas palabras se comienzan o terminan derivándose en otras nuevas. Eso es lo que estudia la morfología, o es uno de los campos de estudio de la morfología. El morfema, dice aquí, llamado formante por otros autores, es la unidad mínima significativa de la primera articulación o división del signo lingüístico, es decir, la palabra. La palabra. Una palabra está constituida generalmente por 2 clases de morfemas, los lexemas y los morfemas gramaticales. Los lexemas son los morfemas comúnmente conocidos como raíces que constituyen un significado de la palabra. Constituyen casi siempre la parte invariable, autónoma y de significado más concreto de la misma. Forman la parte más numerosa del léxico y su número está en toda lengua es siempre muy superior a los morfemas. Es decir, cuando estamos hablando de los lexemas y de los morfemas gramaticales, al morfema y lexema. Esta es la parte más importante, es la que lleva la responsabilidad de una palabra, ¿sí? Una palabra, como ya mencioné, está conformada por un lexema y un morfema. En el caso del lexema, ¿por qué es la parte importante? Porque es la raíz de la palabra. En este caso podríamos poner ejemplos como árbol, más bien, y en este caso, en la palabra árbol, esta es una raíz. ¿Por qué? Porque podemos decir arbolito, arbolote, y esta es la raíz. Esta no hay variable, esta no va a variar. Los que están variando son estos, que son los que fungen como morfemas, que le están dando otras atribuciones al árbol.
Otros ejemplos de esto podría ser la palabra casa, ¿no? La raíz, casa, porque podemos decir casita, casota, caserón, pero la raíz, es decir, lo invariable, el lexema, es cas. Y este es el morfema gramatical, que le está dando otro sentido u orientación a la palabra. Podríamos hacer varios ejemplos de lexemas y de morfemas, ¿no? Como cuáles palabras, como la palabra estable. ¿Sí? En caso de la palabra estable podemos decir estabilidad, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería entonces nuestra raíz? Esta es nuestra raíz o lexema. Es decir, podemos tener muchísimos ejemplos, todas las palabras tienen una raíz, o la mayor parte de las palabras cuentan con una raíz, que es importante saber a partir de dónde termina y a partir de dónde colocamos los morfemas. ¿Por qué? Porque el morfema, ¿sí?, no puede, de alguna u otra forma, violar la raíz se queda intacta, ¿sí? Pero la raíz en realidad es importante porque es la que le da sentido a la palabra, le da origen, le da valía, mientras que el gramema o el morfema, perdón, gramatical únicamente funcionará como quien determine el número, determine el modo, determine la persona, el género, etc. Los morfemas gramaticales más comunes son los sufijos, los prefijos y los afijos. Vamos a comenzar con los sufijos. Los sufijos, dice aquí, van después del radical o lexema, es decir, después de la raíz, y antes de los morfemas dependientes gramaticales. Pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra o el género de los sustantivos y son tónicos, es decir, cargan con el acento de la palabra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice la palabra repetible, la palabra tranquilamente y la palabra cazón. El sufijo en este caso es la palabra ible. El sufijo es ible en el caso de repetible. Transforma a un verbo en adjetivo. O sea, es decir, el verbo repetir, poniéndole repetible, o sea, poniéndole el sufijo ible, se convierte en un adjetivo, que es repetible. En el caso de tranquilamente, el sufijo es mente y transforma un adjetivo en adverbio. Pasa de tranquilo a tranquilamente. Entonces ya tiene otra categoría, ¿sí? Deja de ser tranquilo para volverse tranquilamente, es decir, le está dando un grado. Acuérdense que una función de los adverbios es denotar un grado. Cazón, la palabra cazón, aquí el sufijo es on, ¿no? Transforma el género del sustantivo casa, tener una casa, tener un cazón, ¿ok? Los prefijos, ¿cuál es la función de los prefijos? La función de los prefijos es que preceden al radical o lexema, es decir, van antes de la raíz. Son átonos y poseen significado. Si cargan con acento, son en realidad prefijoides o prefijos cercanos a los lexemas. Es decir, los prefijos van antes del lexema, es decir, antes de la raíz. Aquí tenemos dos ejemplos de prefijos, ¿no? Que en este caso tenemos infranqueable, que el prefijo es in, que significa negación o privación, ¿no? Es decir, ¿qué es algo que es franqueable? Pues algo que se le puede afrontar, pero algo que es infranqueable es algo al que no se le puede afrontar. En el caso de la palabra monosilábico, que es de una sola sílaba, el prefijo mono significa único o uno solo, es decir, una única sílaba. Así como estos podemos encontrar algunos otros prefijos, ¿no? Como el prefijo a,
que pues, si nosotros decimos la palabra es atónico, pues es que no lleva acento, es decir, no tiene fuerza, ¿no? Y así podremos encontrar muchos, ¿no? Inclusive con algunas expresiones, como el otro prefijo puede ser bi, ¿no? Que significa que habíamos visto en el uso de las grafías, de la grafía B, que significa dos, ¿no? Cuando decimos bimestre, ¿no? O en el caso de bicicleta, ¿no? También ese es un prefijo. Los interfijos, infijos o interfijos. Los infijos o interfijos son, se colocan más bien entre los prefijos y los sufijos para evitar la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? La cacofonía es un error fonético, ¿sí? Es cuando nosotros no hablamos de manera adecuada. Dice cacofonía entre los dos sonidos o una hominimia. Son átonos y no poseen significado. Muchos de ellos funcionaron también como sufijos, pero quedaron sin significado perceptible. En este caso aquí tenemos el ejemplo humareda. Aquí el infijo es ar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo utilizo, si no le pongo infijo, me daría la palabra húmeda, ¿sí? Sin un infijo o interfijo, tendremos la palabra húmeda, que es una homonimia de la humedad, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que hago es colocar el infijo o interfijo ar, ¿no? Y me queda humareda. Es decir, este le está dando otro sentido u otra orientación. Pero por sí solo, ar no me dice nada. Es decir, aquí tenemos en este caso la aplicación de todo, ¿no? Tenemos una raíz, que es un infijo, y por último, un sufijo, que dice que es una humareda, ¿no? O sea, que hay muchísimo humo, ¿ok? Bueno, pues entonces estos son, y en ese sentido también pues vamos a hablar de los morfemas gramaticales flexibles, ya sean casi los últimos que tendremos que revisar, y dice que son formantes constitutivos que ocupan siempre la posición final de la palabra, y la información que ofrecen es de tipo gramatical, como el género, el número, la persona, el modo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los que se van a convertir en determinantes. En este caso tenemos en la pantalla el ejemplo niño, ¿sí? Aquí los morfemas flexibles o flexivos serían O y S. ¿Qué determina el morfema O? Determina que es de género masculino. Y tenemos el morfema flexivo S, que determina el número, que en este caso es plural. Eso mismo podríamos hacer con la palabra casa, ¿no? O casas, ¿no? Sus morfemas gramaticales flexivos serían la A, que determina que es femenino, y en el caso de S determinaría que son muchas, ¿no? Es decir, el número que en este caso sería en plural. Tomemos en cuenta que la utilización de los morfemas, en este caso los prefijos, infijos, sufijos, son importantes en la concordancia, ¿sí? Es decir, tomemos en cuenta que no podemos decir la casas o las casas. Es decir, tenemos que saber también cuándo podemos aplicar estos morfemas gramaticales flexibles. Es decir, siempre tendrán que estar en concordancia con su artículo o bien tendrán que estar en concordancia con el verbo con el cual sean conjugados, así como también que puedan complementarse con el predicado. También hay morfemas libres o independientes. Existe otra clase de morfemas denominados libres o independientes que no van unidos a ningún lexema, pero que confieren un significado gramatical a las palabras con las que se asocian. Los determinantes, las preposiciones y las conjunciones son los morfemas libres o independientes o pueden cumplir con esa función. Casi todos ellos son átonos, ¿no? Por ejemplo, el artículo hace de morfema flexivo para el sustantivo, ¿no?
En este caso, un morfema libre o independiente podría ser en el caso de la casa, este es un morfema libre, este artículo. ¿Ok? Ese podría ser también nuestro morfema libre. Y bueno, está complementando o está concordando con nuestro lexema, ¿no? Que en este caso es casa. También tenemos otro, que es el llamado morfema cero, que es aquel morfema que, aunque existe morfológicamente, no se refleja gramaticalmente o gramáticamente. Por ejemplo, en la palabra hombre, ¿qué tiene esta palabra? El morfema de número no está presente y esa es precisamente la razón por la cual el número es singular. ¿Sí? Es decir, ahí no existe, en ese caso el morfema cero nos dice que solamente hay uno. Aunque podemos decir, en la historia del hombre como género humano, ya no decimos en la historia de los hombres. Luego también tenemos otros que son los alomorfos. Los alomorfos son las diferentes representaciones fónicas de un determinado morfema. Por ejemplo, S y ES son alomorfos del morfema plural en español. ¿Sí? Es decir, estos nos determinan el número en plural. También son alomorfos ble y bil, como en imposible e imposibilidad, o nece neci, como necio necedad. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la semántica. Alumno, antes de comenzar con la semántica, te recomiendo que lleves a cabo ejercicios en los que ubiques los lexemas y los gramemas o los morfemas gramaticales de cualquier tipo de palabras. Utiliza un periódico, utiliza una revista, ¿no? Así como también desarrolla tus ejercicios y tus prácticas de autoevaluación. Es muy importante que tú aprendas a ubicar las raíces o lexemas de las palabras y dado que con esto puedas entender muchas veces de qué se trata la palabra. Es decir, si entendemos la raíz, entendemos el significado de la palabra. Lo único que determinará el morfema gramatical, también conocido como gramema, será el número, la persona o el modo en el cual está desarrollada esa palabra. Ahora bien, dicho esto, bueno, pues comencemos con la semántica. La semántica es un subcampo de la gramática y por extensión de la lingüística, es decir, está ligada a las dos. Proviene del gremio semánticos, es decir, de una palabra griega, que significa relevante. Es decir, la semántica lo que estudia es lo relevante de la lingüística, lo relevante de la lengua. Es decir, la orientación o significación de los sintagmas y de los morfemas de manera conjunta. Es decir, la semántica va a englobar, ¿sí?, la utilización de la sintáctica y la utilización de la morfología. Es decir, en la semántica vamos a poder aplicar lo aprendido en los otros dos anteriores. ¿Por qué? Pues porque volviendo al sentido de la palabra, del origen de la palabra semántica, porque esta significa signo, deriva de la palabra sema, que significa en griego signo, o en griego antiguo obviamente. Se dedica al estudio del significado de los signos lingüísticos y sus combinaciones, desde el punto de vista sincrónico o diacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una sincronización o que finalmente no la tenga, ¿sí? Eso es lo que estudia, ¿sí? Aquí tendremos que encontrar, ¿no?, tenemos que regresar a entender las funciones del sustantivo dentro de la oración. En este caso, en el caso de las funciones del sustantivo de la oración, el sujeto, ¿no?, el predicado y el atributo son las funciones que puede tener un sustantivo dentro de la oración. En el caso del sujeto, solo pueden funcionar como sujetos los sustantivos o palabras sustantivadas, como ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la sintaxis. Cuando el sujeto está formado por varias palabras, existe un sustantivo o palabra sustantivada que es el núcleo del sujeto, que en este caso es el sintagma nominal. ¿Ok? Es decir, un sujeto
Puede ser una palabra, ¿no? Un nombre propio, caso de Juan, caso de Pedro, pero también un sujeto puede ser una palabra sustantivada con un artículo, ¿no? Si decimos el perro, la casa, el coche, la bandera, ¿no? Ahí estaríamos encontrando un sujeto, que es un sustantivo, una palabra sustantivada con un artículo. El predicado. Esta función es propia del adjetivo y del verbo, pero el sustantivo al funcionar como predicado toma un valor adjetivo. En este caso decimos, Juan es profesor. ¿Cuál es el predicado? Pues es profesor. ¿Sí? Está en concordancia con Juan y bueno, le está dando una acción. Y también otra parte de la oración o otra función del sustantivo dentro de la oración es el atributo. El atributo es sustantivo que forma parte del predicado de una oración, en la que el verbo ser o estar o parecer. ¿Sí? Es decir, en el caso del atributo, el predicado va a adoptar cualquiera de esas formas. La estructura que comúnmente nosotros tenemos de forma básica o de forma muy general de casi cualquier oración es sujeto, verbo y atributo, ¿no? El sujeto, un verbo que puede ser, estar o parecer, o bien un atributo que funcionaría también como complemento directo, complemento circunstancial, complemento indirecto. En este ejemplo tenemos las tardes en la pantalla. Las tardes tienen armonía. El sujeto, que son las tardes, tienen, que es este verbo, ¿no? Y por último, armonía, que cumple como un atributo, ¿no? Que bueno, también asimismo es un adjetivo. ¿Qué tipos de estructuras o qué tipo de nombres tenemos para el caso del sujeto? Tenemos comunes. Los nombres comunes son aquellos que indican la clase de objeto a la que pertenece lo designado. Casa, perro, hombre. ¿Sí? Los propios, los nombres propios, pues son aquellos mediante los cuales se significa un ser de manera particular, a un individuo, o bien entre los de su clase, bien por constituir el único individuo de una clase, es decir, le dan individualidad, como el caso de Javier, Nicolás, caso de una mascota, en el caso de que esa mascota tuviera nombre, también sería un nombre propio, porque lo distingue desde los demás animales o de las demás mascotas. En el caso de los nombres propios como Javier o como Nicolás, lo que hacen es distinguir a Javier o a Nicolás dentro de los demás hombres. ¿Ok? El género. ¿Cuál es la función del género? El género, bueno, son los sustantivos, en el caso de los sustantivos pueden ser, según ya hemos indicado, solo masculinos o femeninos, gato, gata. Sin embargo, existen nombres que tienen género común, es decir, la misma palabra puede servir para referirse a personas de sexo masculino o femenino. En este caso tenemos palabras como testigo o estudiante, ¿sí? Estas palabras las podemos, no necesariamente tienen que cambiar, no decimos la testiga, o decimos estudianta, ¿no? Sino decimos testigo o estudiante, y con lo que las podemos modificar es con el uso de un artículo, ¿no? Como en el ejemplo de abajo, que ponemos el amante o la amante, ¿sí? Es decir, aquí lo que le está dando el género es el artículo el o el artículo la. Lo mismo podemos hacerlo con las palabras testigo, ¿no? Podemos poner o escribir el testigo, en el caso que se trate de un testigo hombre, o podemos escribir la testigo en caso de que se trate de un testigo femenino, de una mujer. O también el caso de estudiante, ¿no? Decimos el estudiante o la estudiante, ¿sí? En el caso del estudiante o de la estudiante, bueno, pues también, ¿no? No decimos la estudianta. Ahí también tendríamos otras palabras. El número. El número, bueno, existen los objetos llamados contables o discretos para determinar el número, como libros o plumas que se muestran como una multiplicidad de unidades y por otra los llamados compactos o masivos, ¿sí? Como en el caso del trigo o de la leche, no podemos medirla, no podemos decir las leches o los trigos, ¿no? En los cuales no se puede
percibirse la suma de unidades, es lo que ahorita yo mencionaba. La idea del plural se manifiesta por medio de sufijos, en este caso pueden ser la S o es. No todos los sustantivos pueden tener plural o suelen tener plural, ¿sí? Los nombres propios y los objetos únicos solo pueden tenerlo en casos especiales, así como los nombres abstractos como la tolerancia y la sabiduría, no pueden decir las tolerancias o las sabidurías. En este caso, el caso de los nombres propios, es muy complicado ponerles plural, no podemos decir los Alfredos, o los Juanes, o los Estebanes, ¿no? Sino que ahí tendríamos que tener cuidado si utilizamos un sufijo o simplemente con un artículo podemos pluralizarlos. Existen algunas palabras más conocidas como colectivos que se refieren a lo singular o plural a la vez. El ejemplo de tijeras o pantalones. Ahí sí utilizamos los sufijos. Son formas en plural que hacen referencia a esa unidad. ¿Sí? El adjetivo. ¿Cuál es la función del adjetivo? El adjetivo es aquella parte de la oración que se junta al sustantivo para calificarlo o no presenta una forma externa que le distinga de la categoría más afín que el sustantivo. Es decir, el adjetivo lo que hace es categorizar a nuestro sustantivo o a nuestra palabra sustantivada, que en este caso puede ser un nombre propio o el nombre de una cosa. Es decir, el adjetivo lo que hace es dar cualidad, ¿sí? Eso es lo que hace un adjetivo. Entre una y otra clase de palabras o semantemas existe un constante movimiento. Aquí nótese que utilizamos la palabra semantemas, a la cual también se le puede denominar como palabra. Es importante que empecemos a familiarizarnos con algunos conceptos, como en este caso semantemas, y saber que cuando nos lo ponen o nos escriben esta palabra, se están refiriendo a una palabra, a una construcción que es una palabra. ¿Ok? Pero bueno, volvamos a esto. Existe un constante movimiento, sustantivos que se hacen adjetivos, ¿no? Y a la inversa, es decir, se pueden modificar una y otra vez. El adjetivo se caracteriza por su dependencia del sustantivo y de ahí su función fundamental de atributo, junto a la de predicado nominal. Es decir, hay una relación de dependencia entre el sustantivo y el adjetivo. Esto no lo podemos olvidar ni lo podemos echar por borda, ¿sí? Siempre habrá una relación de dependencia entre estos dos, sustantivo-adjetivo. Colocación del adjetivo. ¿Cuándo lo colocamos o cómo lo colocamos? Aquí nosotros mencionamos, ahí lo podemos ver en pantalla, que dice, cada lengua tiene sus normas para la colocación del adjetivo. En español se ha dicho que el adjetivo calificativo tiene un valor subjetivo. ¿Por qué? Porque le da una emotividad, mientras que la posición contraria restringe el significado del sustantivo, o sea, actúa como determinativo. No es lo mismo decir, aquí vamos a ver un ejemplo, saqué los cuadros valiosos, que decir, en la sala había cuadros valiosos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que notar? Dice, en el primer caso, se refiere a que saqué solo los cuadros valiosos, porque no todos los cuadros que estaban en ese lugar eran valiosos o tenían valía. Y en el segundo caso se indica que todos los cuadros de la sala son valiosos. ¿Ok? Es decir, el adjetivo tiene una carga subjetiva o emotiva en el caso del castellano o español. Y eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta. Es decir, cada vez que nosotros calificamos a una persona, a un animal o una acción, lo que estamos haciendo es darle nuestra carga emotiva, cómo nos sintamos, la manera en la que en ese entonces nos encontramos emocionalmente. Bueno, pues ahí va en eso la carga del adjetivo, ¿sí? Cuando ustedes tienen que describir a alguien o tienen que describir algo, bueno, pues va a su carga emotiva. Esa es una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta para comprender cómo se genera o se generará el circuito de la comunicación, ¿sí? Recuerda, alumno, que no solamente estamos aprendiendo, ¿sí? Partes de la oración, no solo estamos aprendiendo gramática para convertirnos quizá en maestros de ella o buenos conocedores de ella, sino también la estamos aprendiendo y la estamos revisando
para entender cómo se complementan los circuitos de la comunicación, ¿sí? Si yo, dependiendo del estado de ánimo, expreso una opinión sobre un objeto, pues evidentemente ya di una opinión, pero si después tengo otro estado de ánimo y expreso una opinión diferente, pues ahí también se está rompiendo el circuito de la comunicación. El circuito de la comunicación no es muy claro. Tenemos que tomar en cuenta que todo lo que estamos aprendiendo es para ello, para entender los circuitos comunicativos. Tipos de adjetivo. En castellano se distinguen entre calificativos y determinativos, ¿sí? En este caso tenemos los especificativos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de un especificativo. Dice, Ana hizo un ramo con las rosas blancas de su jardín. El adjetivo blancas califica a rosas distinguiéndolas del resto. Solo las rosas de color blanco. Si quitamos el adjetivo, la oración pierde significado. Si quitamos blancas, ¿no? Estaríamos diciendo, Ana hizo un ramo con las rosas de su jardín. No tiene como que ninguna, no tiene como, digamos, una trascendencia mayor. Aquí está diciendo de manera específica que solamente hizo las flores con las blancas, el ramo con las blancas, perdón. El adjetivo especificativo es el que expresa una cualidad necesaria del nombre o que lo diferencia de los demás, suele ir detrás del nombre. El jugador hábil marcó un gol, es decir, solamente el hábil pudo marcar un gol. Es un ejemplo muy parecido al de Ana hizo un ramo con las rosas blancas, es decir, en el caso de Ana solamente con las blancas hizo el ramo. En el caso del partido, solamente el jugador hábil marcó un gol. Explicativo. El adjetivo explicativo o epíteto, como también se le conoce, es el que expresa una cualidad no necesaria del nombre, pero que añade mayor belleza e interés literario al texto. Suele ir interpuesto al nombre. Ana paseaba sobre la blanca nieve. En la primera oración el adjetivo blanca va delante del nombre para llamar la atención, ya que indica una cualidad propia de la nieve. La nieve siempre es blanca y además si quitamos el adjetivo no se alteraría el significado de la oración, ¿sí? Es decir, en estos que son explicativos realmente no se modificaría si yo quito Ana paseaba sobre la blanca nieve, si quito el adjetivo blanca y digo Ana paseaba sobre la nieve, pues no hay una modificación en la oración, dado que bueno, pues la nieve por sí misma es blanca, a diferencia del anterior, ¿no? Del especificativo que solamente que nos está especificando, ¿sí? En el caso del ejemplo de Ana hizo un ramo, pues que solamente lo hizo con las blancas, o en el caso del jugador hábil, marcó un gol. Es decir, en el especificativo estamos de alguna manera delimitando, individualizando algo, mientras que en el anterior lo que hacemos es únicamente explicar o evidenciar algo que ya se sabe. Bueno, pues con esto finalizamos la lección. Y bueno, en esta lección, ¿qué fue lo que revisamos o aprendimos? Hablamos del sintagma adjetival, dijimos cuál era su función, ¿no? Mencionamos que califica el sintagma nominal. En el caso del sintagma adverbial, que también lo revisamos el día de hoy, nos dimos cuenta que su labor es fungir como darle grado o mayor intensidad al adjetivo con respecto al sintagma nominal. Y el sintagma verbal, que bueno, pues es la función de la oración, es decir, sin el sintagma verbal, pues prácticamente la oración o el sintagma nominal o sujeto, pues no tendrán función alguna, no estarían estáticos, por lo tanto, ni siquiera tendría caso, ni siquiera los estudiaríamos. Morfología, también hablamos de la morfología, hablamos de lo que era el morfema, el lexema y el gramema, o morfema gramatical. Contamos o explicamos cómo el lexema se convierte en la raíz de la palabra, en el origen de la palabra, y cómo lo que únicamente hace el gramema o morfema gramatical es darle una orientación leve, es decir, darle un número, darle un modo, darle un género, etc. Mientras que también hablamos de la semántica, ¿no? Hablamos del sujeto, hablamos del predicado, hablamos del atributo y también hablamos de cuándo se utilizan ellos. También hablamos del adjetivo, cuáles serán sus funciones. Alumno, te invito a que realices tus ejercicios nuevamente. Esto es algo bien importante, ¿sí? Tendrás que invertir un poco de tiempo en ello. Y también es importante mencionarte que en la siguiente clase terminaremos lo que es la semántica. Bueno, pues hasta luego.